Bueno, el día de hoy con nuestro grupo, el cual está conformado por Joan Vega, Jonathan Borges, Santiago Gómez y quien les habla Fran Ibarra, queremos darles a conocer la posible solución planteada por nosotros al actual problema de basuras que está viviendo en el área metropolitana de Bucaramanga y diferentes municipios del departamento de Santander en cuanto a la disposición y manejo de los desechos que diarios se producen, en donde pues se evidencia la necesidad de un nuevo sitio para la disposición de residuos sólidos urbanos y una nueva tecnología para el manejo eficiente de dichos residuos. Para comenzar a tratar la problemática, les queremos presentar algunos datos importantes, para lo cual se tiene que en el año 2012 el área metropolitana de Bucaramanga producía cerca de 276.000 toneladas de residuos para el año en cuestión, de los cuales los residuos orgánicos representaban el 54%, los reciclables el 33% y otras tipologías entre las cuales se encuentran los tóxicos y otros, un valor del 13%. Según la revista Vanguardia Liberal, al relleno sanitario del Carrasco ingresaban cerca de 1.000 toneladas días de desechos antes del cierre de dicho lugar, que se dio el pasado 14 de agosto del presente año. Con la problemática presentada anteriormente, es válido proponer una tecnología, por lo cual nosotros buscaremos exponer la tecnología tratamiento mecánico biológico MBT, la cual es usada con frecuencia en países en vías de desarrollo del continente asiático. Para entrar un poco en contexto, el Centro Internacional de Tecnología Ambiental, en su guía de tratamiento mecánico biológico, define esta tecnología como un método de pretratamiento que se utiliza antes del vertido con el fin de reducir la cantidad de residuos a eliminar o disponer en el vertedero. Este proceso inicia con la entrada de residuos sólidos urbanos y pues una de las grandes ventajas del MBT es que se aplica a residuos mezclados sin una segregación sistemática. Esta es una parte de gran importancia, ya que pues en el área metropolitana de Bucaramanga y pues en general en Colombia no se cuenta aún con una cultura doméstica en cuanto a la clasificación de residuos urbanos. Posteriormente, los residuos entran en un tratamiento mecánico, en donde se realizan procesos de trituración, clasificación, separación, entre otros. Del tratamiento mecánico se pueden lograr la recuperación de materiales reciclables como lo son los metales, el papel, el plástico, etc. Por otro lado, se pueden producir combustibles derivados de los desechos, que serían los RDF, y combustibles recuperados sólidos, que serían los SRF. Entonces, en países de Asia, los materiales RDF y SRF se utilizan en hornos de plantas de cemento de acero y plantas de energía. Pues con lo cual, ¿qué es lo que pasa? Entonces reducen el consumo de energías primarias, como lo es el gas, el carbón y el petróleo. Entonces, pues para tener una idea, 1.7 kilogramos de RDF representa un metro cúbico de gas. Entonces, pues además el uso de estos combustibles reduce el impacto sobre el medio ambiente, si lo comparamos con la incineración de los residuos sólidos urbanos. Por otra parte, mediante el tratamiento biológico, al emplear descomposición anaeróbica se puede obtener biogás y digestato. También mediante procesos anaeróbicos se puede lograr un material orgánico similar al carbón, a la ONU, que según las siglas es denominado CLO, donde el biogás puede ser usado como una fuente de energía y el CLO como fuente de materia orgánica de la tierra. Finalmente, los residuos sobrantes se disponen en vertederos. Entonces, unas ventajas de implementar esta tecnología MBT son las siguientes. En cuanto a lo que es el desperdicio, se logra una reducción del volumen de residuos destinados a los vertederos. Y también en lo que es en cuanto a la tecnología, se evidencia la alta viabilidad de uso en combinación con la tecnología existente. Se puede decir que no se requiere tecnología avanzada y es adecuado para residuos sólidos urbanos húmedos con digestión anaeróbica y biosecado antes de la separación. En cuanto a la trascendencia económica, MBT es un método de bajo consumo energético que ahorra en los costos de combustibles y adaptabilidad a los mercados de materiales reciclables, como lo son el RDF, el SRF, el CLO y el biogás. En cuanto a la salud pública, MBT es un método menos infeccioso y tóxico que los vertederos.
En cuanto al medio ambiente, los vertederos presentan menos contaminación ambiental y es más eficiente para la recuperación de recursos y energía, conservando recursos naturales como los suelos, metales y combustibles. En cuanto a la emisión de gases de efecto invernadero, se logra una reducción de las emisiones en el proceso de gestión de desechos. Las características que presenta el MBT es recomendado para ciudades que necesitan desarrollar una gestión de los residuos pero no cuentan con una base financiera estable y presentan prácticas deficientes en la separación de residuos, y ciudades que utilicen los combustibles derivados RDF y SRF, como la industria del cemento, plantas industriales de madera, etc. Además, MBT resulta atractivo para una autoridad local que busca maximizar el espacio de relleno sanitario y sigue gestionando los residuos mediante la eliminación directa, que quiere mejorar la eficiencia de los recursos regionales y que busca un método de pretratamiento rentable antes del vertedero. Una industria de residuos a recursos que quiere expandir el incentivo económico de residuos y el reciclaje. Un usuario industrial que tiene como objeto ahorrar en costos de combustible o expandir la utilización de materiales reciclables. Y un gobierno central que busca ampliar la utilización de energías renovables y apuesta por una economía circular. Finalmente presentamos dos ejemplos donde el MBT se ha puesto en práctica en un país en vía de desarrollo. En primer lugar está la ciudad de Phitsanulok, una de las ciudades más importantes en la zona baja del norte de Tailandia, en donde se introdujo una instalación de MBT con el objeto de lidiar con la incapacidad de eliminar los desechos que presentaba la región. La instalación estuvo en operación durante 15 años y logró procesar un promedio de 100 toneladas día. El objeto principal de la planta era la obtención de RDF para una empresa cementera con la que trabajaba en conjunto. El proceso consistía en, a partir de los materiales residuales mezclados, este sería sometido a un biosecado, ya sea en un recipiente o en una pila abierta. Posteriormente se realizaba una separación mecánica que constaba de instrumentos neumáticos, vibratorios, filtros, según el tamaño de la partícula, separación magnética, entre otros. Finalmente, se obtenían los combustibles para ser usados en la producción de energía, recursos reciclables y los escombros que pasarían al relleno sanitario. En segundo lugar, se presenta el caso de Rayong, ciudad que también hace parte de Tailandia, en donde está ubicada una instalación de MTB, la cual hace parte de un sistema integrado de gestión de residuos que pertenece a un contrato entre la provincia de Rayong y la empresa pública que suministra y produce energía. La instalación procesa un aproximado de 500 toneladas día, de la cual se obtiene un 30% de CRF. El proceso en esta planta consiste en la clasificación de los materiales residuales mediante una separación mecánica, de la cual se obtiene material orgánico para compostaje y producción de fertilizante, RDF que será utilizado en plantas de energía. También se obtienen recursos reciclables y finalmente un material rechazado, el cual pasa directamente al relleno sanitario.